Bienvenidos a One Light in Jesus Christ. El tema de hoy es: Dios humilla al orgulloso. En Daniel 4 dice: Sueño del árbol extraño. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño, le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti, y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve, y dime qué significa. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Este árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante santo descendió del cielo, y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes, y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme la interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Significado del gran árbol. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por un momento, y sus pensamientos lo turbaban, pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo, eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que viste que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, pero dejar en la tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Y en la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado, cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos, tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Dios humilla para salvar. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para la gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Reconoce a Dios y se recupera. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo. Un rey glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno, y su reino por todas las generaciones. Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restituido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos, y puedo humillar a los que andan con soberbia. Conclusión. Como podemos ver, Dios da también puestos de autoridad, pero así también como los da, puede quitarlos, porque todo viene de Él. Por eso, si queremos ser usados, debemos permanecer humildes, reconociendo que lo que tenemos proviene de Dios. Ni nuestras habilidades ni nuestros talentos son por nuestra propia fuerza. Todo nos es dado para un propósito superior. Gracias por apoyar el contenido. Para ver más temas como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. No te olvides de compartir y dejar tu like.